Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenido, Marcelo Gullo, a Luján. Bienvenido al Trinidad de Vara. Bienvenido a la Escuela Luján para el Pensamiento Nacional. Esta iniciativa que comenzó el año pasado, que tuvo diferentes ediciones, donde fundamentalmente lo que motiva esto es poder pensar, lo decíamos y lo repetimos, poder explicar lo que nos pasa, poder comprender y no resignarnos a esta decadencia que nos atraviesa. ¿Qué nos pasa que en 200 años no pudimos consolidar un proceso de desarrollo? ¿Qué nos pasa que tenemos que tolerar los niveles a veces de pobreza que tenemos a lo largo y ancho del país? ¿Qué nos pasa que no podemos alcanzar acuerdos básicos, acuerdos fundantes? Para eso me parece que es importante profundizar en nuestra historia, comprender los procesos políticos, comprender, pensarnos, discutir. Y lo que busca la escuela es esto, es sacudirnos la modorra, es poder correr el velo que nos cubre y que a veces no nos deja pensar, comprender, entender qué es lo que nos pasa, Y para mí es una satisfacción muy grande recibir a Marcelo, porque seguramente él no lo sabe, pero indirectamente fue un poco el que inspiró todo esto. Porque uno a lo largo de la vida va encontrando balizas, va encontrando señales, ve que siempre tropezamos con la misma piedra y ve que tal y cual pensamiento se repite cada 15 años y volvemos a caer y cada vez peor. Y vamos viendo algunas particularidades de nuestra patria que nos llaman la atención, pero no comprendemos en profundidad qué es lo que nos pasa o no podemos ver la película completa, no podemos explicar lo que le pasa a la Argentina. Y si no podemos explicar qué nos pasa como nación, como patria, es muy difícil que podamos corregir. Y es muy difícil que podamos proyectarnos al futuro y hacer cosas nuevas. Y sobre todo cuando necesitamos pensar por nosotros mismos, dejar de comprar espejitos de colores. Tenemos que hacer lo que han hecho los países que se desarrollaron, no lo que nos dicen, no lo que nos venden, no lo que nos recomiendan. Y de eso se trata, pensar por nosotros mismos, generar una perspectiva nacional, una perspectiva autónoma. Poder convivir, acordar e ir para adelante. Esto que parece tan fácil, realmente cuesta y nos viene costando mucho. Y con Marcelo lo que vi a través de estos dos libros que va a presentar hoy, La insubordinación fundante e Insubordinación y Desarrollo, explica un poco eso. Corre el velo. Toma una serie de naciones y ve por qué se desarrollaron. Y ven cómo nace todo de una insubordinación, rebelarse ante un orden dado. Y ser capaces y animarse a transformar la realidad. Por eso me parecía tan importante poder contar con tu presencia, Marcelo. Y decir que en la escuela venimos invitando diferentes exponentes. Y uno no significa que esté de acuerdo al 100% con lo que dice tal intelectual, tal pensador, tal escritor, no. Tenemos que aprender a pensar, a discutir, a evaluar, a tener pensamiento crítico, tener pensamiento propio. Lo que busca la escuela es provocar, no que pensemos todos igual, porque si no nos reunimos en ronda y nos decimos lo que queremos oír. Tenemos el desafío de abrirnos a las diferentes expresiones del pensamiento. ¿Y qué pensamiento? El pensamiento nacional, la perspectiva de nuestra patria. La perspectiva de nuestra patria. Por eso celebro la presencia de Marcelo Gullo, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador,
máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ginebra, graduado de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid, profesor de la Escuela Superior de Guerra, de la Escuela Nacional de Guerra, de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Armadas y de la Universidad Nacional de Lanús. Investigador de estudios estratégicos de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro y ha escrito importantes libros. Tiene una importante colección, tal vez, no sé si el primero, Marcelo, Argentina-Brasil, La Gran Oportunidad, donde empieza a hurgar en esto que es fundamental y que hablamos desde la primera presentación de la escuela, la dimensión continental. Es muy difícil, casi imposible pensar en un desarrollo de las naciones de Sudamérica si no es en un marco continental, si no es en un marco de algún tipo de unidad, de algún tipo de coordinación, de algún tipo de confederación, ni siquiera Brasil. Y ahí lo plantea, Argentina-Brasil, la gran oportunidad, con el prólogo de Elo Yaguaribe, otro gran intelectual del pensamiento nacional. Después, bueno, la insubordinación fundante, insubordinación y desarrollo, que es lo que vamos a presentar hoy. Les aclaro, los que quieran aprovechen, porque están en la entrada, va a estar a la entrada y a la salida, la venta de la colección completa de libros de Marcelo, tanto los que se editan en Argentina como los que se editan en el exterior. Bueno, les hablaba insubordinación fundante, insubordinación y desarrollo, la historia oculta, el poder británico en el Río de la Plata y la larga marcha de la Argentina para sacarse el yugo británico que fue la gran potencia dominante, por lo menos en la primera parte del siglo XX y últimos años del siglo XIX. Haya de la Torre, la lucha por la patria grande, un poco una recorrida por todos los países de América del Sur, por todos los grandes hombres de la patria grande, los grandes hombres del movimiento nacional y popular, haciendo foco en Haya de la Torre. Relaciones internacionales, que agradezco, me regalaste un ejemplar para mi hija, muchas gracias. Y la trilogía hispánica, ¿no? La trilogía hispánica, Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y Lo que América le debe a España, 3 éxitos de venta y 3 libros de creciente difusión en toda América del Sur y por supuesto éxitos enormes en España. Así que bueno, un gusto grande tenerte, Marcelo. Para nosotros es muy importante. Hay mucha gente que te valora, mucha gente que te quiere acá en Luján, que valora esto de poder pensar, de poder pensarnos. Luján se encamina a los 400 años, 1630, 2030. Es una fecha para nosotros fundacional, importante. Y poder, no perder, más que poder, no perder las esperanzas en ver a nuestra patria de pie es importante, especialmente para los más jóvenes. No nos tenemos que resignar. La patria se puede poner de pie. Podemos iniciar un proceso de insubordinación fundante, de crecimiento, de desarrollo. Se ha intentado. Hubo procesos muy importantes que hay que conocer en profundidad, ver por qué fracasaron, ver por qué no pudieron tener continuidad. Pero no podemos resignarnos. Tenemos que seguir luchando para poder construir una patria grande. Es una de las grandes... Marcelo siempre habla que hay 3 contradicciones en la historia argentina no resueltas. Una de esas es patria chica, patria grande. La patria chica, los países mirándonos para adentro, ese nacionalismo de campanario, yo peleo porque tengo el río más largo, la cúpula, el obelisco más largo, más corto, que en el fondo lo único que defiendo era el área de influencia de mi red de contrabando. O pensar una patria grande, algo que nos trascienda, algo que sea protagonista de la historia, algo que pueda enfrentar el mundo que viene. Esa contradicción, patria grande, patria chica, una patria soberana que pueda decidir por sí mismo, una patria digna donde los argentinos puedan ser dignos, donde se pueda vivir dignamente, una patria humana en definitiva. Así que Marcelo, gracias por estar, gracias por venir a Luján y espero que sirva para inspirarnos, para provocarnos y salir a construir esa absolutamente necesaria insubordinación fundante. Muchísimas gracias y de nuevo bienvenido a Luján. Éxito.
Buenas noches. Primero, mi profundo agradecimiento al intendente que me ha invitado esta noche para estar con ustedes. Segundo, mi agradecimiento a ustedes que han venido y colmado el teatro. Yo no lo pensaba nunca, tampoco pensaba que fuese tan grande y con tanta gente allá arriba y acá. Así que mi profundo agradecimiento a todos ustedes. Algunos quizás me han escuchado, otros no. El título de la conferencia parece un título raro, la insubordinación fundante. La insubordinación fundante. Yo primero les voy a contar algo que, claro, uno no lo pone en los libros, es la trastienda del libro, atrás del libro. Yo estaba en Suiza, 1989, 90, 91, 92, 93. Había ido a España en 1988. Ya había tenido de muy pequeño una vocación política, pero una vocación política que tenía que ver, a algunos les gustará, a otros no, yo no tengo la culpa, con mi formación cristiana. Y con aquella cosa que yo había escuchado siendo niño, que decía, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me vestiste. Y entonces, viendo que el Papa Pablo VI decía, la caridad toma la forma de lo político, es decir, estas cosas también se solucionan desde la política. La caridad toma la forma de lo político, es decir, hay que desde la política cumplir ese mandamiento de tengo hambre, por lo tanto tengo que comer, tengo frío, por lo tanto tengo derecho a vestirme. Yo tengo 12 años cuando se produce el golpe militar de 1976. Es como si un niño viese por la ventana una Argentina hacia atrás que venía industrializándose, cuyo índice de pobreza no era superior al 3%, 4%, prácticamente no había desocupados. ¿Qué era un pobre? Bueno, un pobre era alguien que no tenía una casa, que vivía en lo que se llamaba en ese momento una villa de emergencia. No se llamaban villas miserias. Nadie decía eso. Decían que eran villas de emergencia. Quiere decir que en algún momento todo el mundo estaba seguro de que iba a salir de ahí. Se rotaba en la población. Iban a comprar su pequeña casa, hacerse primero un cuarto, un baño, una cocina. Nadie pensaba que hubiese un problema de seguridad por pasar en una villa de emergencia. Nadie podía en su sano juicio pensar eso. Cuando vuelvo en Argentina en el 90, ya esto había comenzado con el golpe militar, esta transformación de la pérdida de la Argentina industrial y de la degradación de vida de nuestros hermanos, había comenzado con el golpe de Estado, pero a partir de ahí se profundiza mucho más cuando yo vuelvo en el 90. Y entonces una pregunta me daba vuelta en la cabeza cuando volví a Ginebra: ¿por qué nosotros, teniéndolo todo, no somos nada? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, teniéndolo todo, no somos nada? ¿Por qué nuestro pueblo se sumerge cada vez más en la miseria? ¿Por qué? Bueno, hasta el 76 podíamos decir, bueno, cada vez que intentamos hacer algo distinto, lo interrumpe un golpe militar, lo interrumpe un hecho de fuerza. Bueno, si lo interrumpe un hecho de fuerza, nosotros no tenemos la culpa, en definitiva. Bueno, es un hecho de fuerza extraordinario que interrumpe cada intento que se hace. Caramba, la cosa es distinta. A partir, se entiende, del 83, la cosa es distinta, no se interrumpe por la fuerza. Entonces, ¿por qué no acertamos a encaminarnos a un rumbo que nosotros, teniéndolo todo, podemos solucionarlo? No existe país en el mundo, salvo Rusia, que tenga la proporción recursos naturales, cantidad de hombres que tenemos nosotros. Es decir, somos en recursos naturales, comparado con cantidad de personas, salvo Rusia, el país más rico del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser?
Y entonces yo tenía que estudiar, tenía que pensar en Ginebra. Y digo, acá hay un problema que no es un problema ya de orden que nos imponen por la fuerza. Algo nos están imponiendo, pero no por la fuerza. Nos imponen un camino a seguir, pero que nadie nos ha impuesto por la fuerza. A partir del 83, nadie puede decir que nos imponen por la fuerza algo. Sin embargo, hay una fuerza no visible que nos impone algo que es un camino por el cual no debemos transcurrir, no debemos caminar por ese camino, porque nos lleva al desastre. Es lo que yo denomino la subordinación ideológica cultural. Subordinación ideológica cultural. Que en realidad es la más sutil de todas las subordinaciones. Y es ahí cuando yo empiezo a ver, ya lo había visto antes, pero a poder explicar profundamente cómo nos decían a nosotros que teníamos que hacer algo que en realidad los otros, para salir del subdesarrollo, de la pobreza, de la miseria, de la nada de poder para tener poder, no habían hecho todo lo contrario. Y entonces es cuando empiezo a elaborar la teoría que lleva hoy como nombre esta charla, la insubordinación fundante. La teoría de la insubordinación fundante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo proceso emancipatorio exitoso, todo proceso de desarrollo exitoso, todo proceso de construcción de poder nacional, de salir de la miseria exitoso, fue siempre el resultado de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido en un momento determinado por las potencias o las potencias dominantes, más un adecuado impulso estatal. ¿Y esto cómo se dio? Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de historia, porque la historia es lo que explica todo. No, la historia es lo que explica todo. Si yo tengo asma es porque la heredé de mi padre de mi abuelo, y si yo tomo un medicamento que mató a mi abuelo, y no lo sé, que él tomó ese medicamento, y mi padre toma un medicamento que mató a su padre, si era mi abuelo, y él también muere, y yo no sé que los dos murieron por tomar ese medicamento, lo vuelvo a tomar, ¿no? Y también me muero. Bueno, ya habiendo dos antecedentes, ya el tercero, es decir, sería mi caso, si vuelvo a tomar el medicamento, ya casi que no le puedo echar la culpa a nadie, el tonto soy yo, lo que Jauretche llamaba un sonso, no más vivo nunca. Yo solo voy a proponer un viaje a través del tiempo, y nos vamos a la Inglaterra isabelina del año 1550, gobierna Isabel I de Inglaterra, coetánea Felipe II de España. Felipe II era el hijo de Carlos V o Carlos I de España, Carlos V nieto de Isabel y de Fernando. ¿Qué era Inglaterra en ese momento histórico? ¿Qué era Inglaterra? Yo me pregunté, ¿qué era? Bueno, lo que era una isla miserable. Eso es lo que era Inglaterra. Ahora a nosotros nos cuesta trabajo pensar que Inglaterra, que fue la primera potencia del mundo y el primer país industrial del mundo, era una isla miserable, sí, una isla miserable. Eso era, una isla miserable. ¿Y de qué vivían los ingleses? Bueno, fácil. Los ingleses vivían de exportar lana en bruto a los Países Bajos. ¿Qué eran los Países Bajos? Lo que hoy es Bélgica y Holanda. Eso eran los Países Bajos. ¿Y lana en bruto qué quiere decir? Que ni siquiera la limpiaban. Como le cortaban a la oveja, se la mandaban. Bueno, uno dirá, ganaban algo en el comercio de exportación. Mano tropo, porque los que estaban encargados de exportar la lana eran los lombardos, tipos que habían venido de Lombardía, en el norte de Italia. Por eso hay una calle en Londres que se llama Lombard Street, porque donde estaban los lombardos que agarraban la lana, se la exportaban a los Países Bajos y se quedaban con la parte del león. Así que los ingleses poco veían de eso. E Isabel, primera de Inglaterra, que en algunos aspectos para nosotros fue desastrosa, para nosotros, no para los ingleses, que son cosas distintas, ¿no? Bueno, para los ingleses católicos también, pero eso sería producto de otra charla porque masacró y fue un régimen atroz, ¿entiende? Que colgó curas y católicos de los campanarios a más no poder. Pero eso lo dejamos para otra charla si ustedes quieren. Ahora nos interesa no ese aspecto, sino el aspecto de la construcción de su poder nacional. Entonces, Inglaterra, ¿qué hace Isabel? Isabel se da cuenta que los ingleses son los argentinos del momento, son los tontos de Europa. Exportan, se entiende, lana en bruto y los holandeses la convierten en productos textiles y la exportan a toda Europa. Y los holandeses tenían ovejas, tenían lana, materia prima, no, los holandeses no tenían nada.
si ahí no se puede hacer nada, más que tulipanes, ¿verdad? 2 metros cuadrados de tierra miserable tiene. ¿Y entonces dónde sacaban la lana? La lana la sacaban de España y de Inglaterra. Resulta que España estaba en guerra con Holanda, y entonces de España no llegaba lana, ¿no? Por obvias razones, estaban en guerra. E Isabel dice, ¿qué pasa si yo no le vendo lana? Si no le vendo lana, sus economistas, siempre prudentes, le dicen, Majestad, nos vamos a fundir todo. Todos nos fundimos porque vivimos de nuestro único producto de exportación, es la lana, y lo otro que tenemos son los piratas que usted manda por el mundo para robar las colonias españolas o a las ciudades españolas que no eran colonias y traen lo que roban lo traen acá. Así que otra cosa no tenemos, piratas y ovejas. Si usted saca las ovejas, nos fundimos. E Isabel dice, vamos a sacar las ovejas. Es decir, no vamos a exportar más lana en bruto a los Países Bajos. Pero antes de eso lo que vamos a hacer es prohibir la importación de productos textiles. Primera medida, prohibición de importación de productos textiles. Hay un problema, en esto los economistas tienen razón. Una prohibición en la historia de la humanidad, una prohibición por sí misma nada crea, no sirve para nada. Salvo que la prohibición vaya acompañada de un estímulo positivo. Entonces sí cambia. Entonces, ¿qué hace Isabel? Dice, no importamos más productos textiles, pero a su vez trae lo que hoy llamaríamos gerentes, empresarios de los Países Bajos a Inglaterra. ¿Para qué? Para que pongan fábricas de textiles. ¿Y qué les da? Les da terrenos al lado de los ríos. ¿Y cómo se lo da? Gratis. ¿Y por qué al lado de los ríos? Porque no se ha inventado la máquina a vapor. Las máquinas funcionan con fuerza de los ríos, hidráulica. Entonces le regalan los terrenos. ¿Está? No hay forma. No hay forma porque los ingleses no saben hacer una O con una taza en materia industrial. Valga la cosa, es decir, la famosa llave inglesa, si alguno sabe qué es, ¿no? Se le caía de la mano porque no sabían, esos muchachos no tenían experiencia industrial alguna. Era un pueblo de agricultores, ganaderos y piratas, punto, es lo que sabían hacer. Entonces, ¿qué había que hacer? Traer obreros de los Países Bajos para que le enseñen a los ingleses. No es que los ingleses fuesen burros, no hay pueblos burros, es que no tenían experiencia en eso. Entonces vienen empresarios, vienen obreros, instalan las primeras fábricas. ¿Y qué más hace Isabel? Algo que los economistas ocultan completamente. Establece lo que hoy llamaríamos por primera vez un salario mínimo. Sí, un salario mínimo y muy alto. ¿Por qué? Y muy sencillo, porque si yo pongo una fábrica, si la gente se está muriendo de hambre, se puede saber a quién le va a vender el producto textil. Necesito que la gente tenga dinero en el bolsillo, que los obreros ganen bien para que compren los productos. Si no, ¿a quién se los voy a vender? A nadie. ¿A quién se los va a vender a nadie? Uno dice, no, usted podría haberlo exportado. Mire, no puede exportar nada. No puede exportar nada porque cada vez que uno inicia un proceso de industrialización, tiene varios problemas. El primer problema es que los productos que uno hace no son de calidad. No. ¿Y por qué no son de calidad? Porque no tengo experiencia en hacer los productos, no tengo experiencia industrial. Las cosas me salen mal y me tarda mucho tiempo en que la gente aprenda a hacer las cosas bien. ¿Y cuál es el segundo problema que tengo? Es que son mis productos muy caros. ¿Y por qué son caros? Porque no tengo escala de producción. Entonces, como no tengo escala de producción, mis productos son más caros que lo que puedan hacer los belgas y los holandeses que le venden a toda Europa. Y yo le vendo un mercadito chiquito. Entonces, mis productos son malos y caros. Y así eran los productos textiles ingleses, malos y caros. Y Isabel dice, ¿a mí qué me importa? Esta prohibición se mantiene a rajatabla hasta que crezca la industria. ¿Y cuál fue el segundo paso que dio Isabel? El segundo paso que da Isabel, primero prohibió la importación de productos textiles. El segundo paso dijo, ahora no vamos a exportar más lana a los holandeses y belgas, a los Países Bajos. ¿Cómo no vamos a exportar más? Y los exportadores dijeron, ¿y nosotros de qué vamos a vivir? No es problema de ustedes. Se pueden convertir en industriales y si no se funden. Claro que en esa época la cosa era más fácil porque Isabel tenía métodos expeditivos para resolver el problema. ¿Está? Si, como colgaba a la oscura, también colgaba a los otros opositores. Eran métodos un poco más rápidos y expeditivos. No digo que sean buenos ni que se puedan ser utilizables ahora, pero eran más expeditivos, ciertamente, ¿no? Entonces Isabel prohíbe la exportación de lana. ¿Y qué pasa con las industrias belga y holandesa? Muy sencillo, tenía acumulada lana para un año.
Cuando se acabó la lana en los almacenes, al cabo del segundo año, las fábricas comenzaron a cerrar. Y entonces los ingleses se quedaron con todo el mercado europeo. Es que su producto era más barato que los productos holandeses y belgas. Eran de mejor calidad, no eran peores y más caros. Es decir, no fue la mano mágica del mercado lo que hizo la Inglaterra industrial antes de 1750, que es el dato que todo el mundo oculta. Inglaterra ya estaba industrializada antes de 1750, y no por la mano mágica del mercado, sino por la mano mágica de la política, así de la buena política. Ustedes me dirán, no estamos acostumbrados a eso, es otro problema. Pero algunos momentos de mano mágica de la buena política hay en la historia comprobables, y este es uno de ellos. Entonces, cuando se inventa la máquina a vapor, Inglaterra ya está industrializada. ¿Qué es lo que se produce? Un cambio de patrón energético. El patrón energético, que era el hidráulico, pero uno más eficiente, que es la máquina de vapor y el carbón. Entonces se puede trabajar las 24 horas, ¿no? Ahí Inglaterra se convierte en exportadora de productos textiles. Ahí ya no le interesa más el mercado interno. Y por eso viene lo que describe Dickens en sus libros y lo que va a describir Marx sociológicamente, la propia explotación del pueblo inglés, del proletariado inglés, que está condenado a la miseria. Pero eso en 1750. De 1550 a 1750 el proletariado tenía salarios altos, ¿no? Porque necesitaban el mercado interno. Después ya no lo necesitaron y entonces van a explotar a su propio pueblo. Pero ¿qué se da cuenta Inglaterra cuando tiene la máquina a vapor y se convierte en la primera gran potencia tecnológica e industrial del mundo? Se da cuenta de una cosa, que la industria es poder. Aparte de que yo gano dinero vendiéndole afuera mis productos, la industria es poder. Hay un poder extraordinario. Porque de la industria textil se pasa a la industria metalmecánica, es decir, a la industria de armamentos. Y la industria es poder. Entonces, lo que Inglaterra no va a querer, bajo ninguna causa, es que los otros sigan el camino que ella ha hecho para llegar al poder y a la riqueza. Que otros no sigan ese camino. Entonces, ¿qué dice Inglaterra? Bueno, es fácil. Tenemos que decirle al mundo que el camino del éxito es todo el contrario de que nosotros hemos seguido. Que el camino del éxito es que nunca nadie intervenga en la economía, que nunca ponga barrera proteccionista. Pero ustedes pusieron barrera proteccionista. Ustedes intervinieron en la economía. No, todo lo arregla la mano mágica del mercado, ahora transformado en un mercado mundial que es como un reloj, y entonces nadie tiene que poner la mano en ese reloj, porque si no nos arruinamos todo. Y al que ponga la mano se la cortamos, por la fuerza si es necesario, como intentaron hacer con Juan Manuel de Rosas cuando hace la ley de aduanas de 1835, diciembre de 1835. Entonces Inglaterra no va a conquistar países, o no va a conquistar todos los países, o principalmente la mayoría de los países que conquiste, a través de la fuerza militar. Sí, la usa, claro, pero fundamentalmente a través de ¿qué? De inculcarles una idea que si los otros la creen, y la creían por el prestigio de su universidad, de sus libros, y porque ellos son los que inventan la ciencia económica como ciencia con Adam Smith. Pero Adam Smith era filósofo, y filósofo moral. No era economista como nosotros lo entendemos. Pero va a ser el padre de la nueva ciencia. Ahora algunos son más extremos que Adam Smith, mucho peor. Iba a decir, señores, no hay que intervenir en nada. Ustedes se van a industrializar solos. Lo que tienen que hacer es comprar productos a los ingleses, que somos nosotros. Hay una división internacional del trabajo, querida, no se sabe por quién, si por Dios, la naturaleza, el demonio, el demiurgo. A los ingleses, a los colombianos les tocará producir café, a los argentinos vacas, a los chilenos cobre, a los peruanos oro, al brasileño café, y a mamá Inglaterra la industria, porque así lo quiso la naturaleza. ¿Cómo la naturaleza? Si la industria es algo artificial. Si ustedes la crearon artificialmente, pero de eso se olvida todo el mundo. Y entonces inventan el mito del libre comercio como una teoría científica, como un principio científico. Claro que Adam Smith no miente en todo, no. Adam Smith es un gran teórico. Y el 90% de las cosas que dice tiene razón. Creo que hay una ley de oferta y la demanda, sí, por supuesto. Si llueve mucho en Balcarce, en Mar del Plata, la papa se pudre y entonces la gente quiere seguir comiendo papa, la papa aumenta, sí, pero eso es para mercados muy específicos, cuando no hay oligopolios ni monopolios. Claro que existe eso, claro que hay demanda estable e inestable, producto flexible e inflexible, sí, todo eso es cierto.
Lo que no es cierto es que el libre comercio sea un principio científico. Es simplemente una herramienta. Inglaterra fue proteccionista y cuando se convierte en la principal potencia del mundo se hace librecambista, es decir, exporta el librecambio como teoría científica. No a nosotros solamente, porque si no parecemos que lo único estúpido somos nosotros. No, momentito. Los revolucionarios franceses, que de revolucionario tenían poco, en una noche de borrachera ideológica, establecieron el libre comercio y arruinaron toda la industria francesa. Entonces los franceses iban supuestamente liberando países y atrás venían los ingleses vendiendo las telas, hasta que llega el petizo de Napoleón y se hemos hecho papel de estúpido. ¿Qué es esto? Que nosotros ponemos la sangre y los ingleses llevan el dinero y hacen lo que se llamó el bloqueo continental. Ni una sola tela inglesa más va a entrar al continente. Pero en realidad, los primeros que se dan cuenta que su madre miente son los norteamericanos. Los norteamericanos han independizado de los británicos, las famosas 13 colonias. Primer presidente es Washington, secretario del Tesoro Hamilton, Alexander Hamilton. Secretario del Tesoro es nuestro equivalente a antiguo ministro de Hacienda, se decía en la época conservadora liberal, hoy ministro de Economía. Eso es un secretario del Tesoro, ministro de Economía. ¿Qué había pasado en Estados Unidos? Bueno, había pasado una cosa natural. Como están en guerra con los ingleses, luchando por su independencia, los productos ingleses no entran más a las 13 colonias. Y ahí hay dos posibilidades, cuando uno está en guerra con otro largo tiempo y los productos industriales no entran, que son los productos textiles fundamentales. Una, o andamos desnudos o fabricamos nosotros las cosas, las botas, los pantalones. ¿Qué es lo que los norteamericanos comienzan a hacer? Bueno, como decía Fidel Castro, a mí no me crean, lean los libros, ¿no? Entonces ustedes van y leen el libro porque yo no puedo andar citando fecha del discurso de Hamilton, abriéndolo y leyendo, pues se me van a aburrir y dormir todos. Pero todo lo que yo digo está en los libros, con cita, fuente, día, hora, de las medidas que tomaron. Claro, Washington es el primer presidente, por el azar de la historia o la providencia, como ustedes quieran, yo hablo de providencia, otros hablan de azar de la historia. Hamilton es secretario del Tesoro. Y le dice a Washington, mire, presidente, acá hay un problema. Vamos a firmar los acuerdos de París, el Tratado de Paz de París, porque el Tratado de Paz entre Inglaterra y Estados Unidos se firma en París. Tratado de Paz de París. ¿Y cuál es el problema? Muy sencillo. El problema es que acá han crecido un montón de industrias como hongos para abastecer un mercado porque los productos ingleses no llegaban. Cuando se restablezca la paz, los productos ingleses van a volver a inundar el mercado norteamericano y todas las pequeñas industrias de porquería que tenemos acá cierran todas. Y usted no gana más ninguna reelección. ¿Está? Dese por muerto. Porque todo el mundo va a estar en la calle. ¿Y qué hay que hacer? Reproducir las condiciones de guerra, poner una barrera proteccionista que impida la llegada de los productos británicos. Fácil de decir, pero Estados Unidos era una democracia, si ustedes quieren, después convertida en plutocracia, es otra cosa. Entonces, lo que le dice Washington, sí, está todo muy bonito, pero ¿quién aprueba eso en el Congreso? Andá vos al Congreso y hablá y convencelo, porque Jefferson está en contra de eso, es librecambista. Andá y convencelos de eso. Y entonces Hamilton va a ir al Congreso y ¿qué hace? ¿Un discurso ideológico? No. Dice los ingleses son malos. No. Hace un informe que se llama Informe sobre el Estado de las Manufacturas. Informe sobre el estado de la manufactura, es decir, un informe sobre la cantidad de pymes, diríamos, que hay, la cantidad de gente que está trabajando y le dice a todos, muchachos, ustedes, si ustedes aceptan el libre comercio que va a venir, queda toda la gente en la calle, no se realigen más. Fácil. ¿Y qué hay que hacer? Está en el informe un sistema de promoción de la pequeña y mediana industria, llamaríamos hoy. Con un banco que la fomente, con una barrera que las proteja. ¿Por qué? Le preguntan los congresistas. Porque la industria como un niño, la industria necesita mucha protección cuando es bebé y de a poco va creciendo y a medida que va creciendo hay que sacarle la protección. Cuando es joven, cero protección. Pues si cuando es joven, ya que está convirtiendo en adulta, le doy protección, se malacostumbra y se hace débil. Pero al principio es como un bebé, hay que protegerla. Inventa el argumento de la industria naciente. ¿Qué está haciendo Hamilton?
está haciendo una insubordinación ideológica, porque todos los economistas de su época, todo lo que lo rodeaba, incluido Jefferson, que tenía mucho poder para ser el presidente después de Washington, creen en el libre comercio, se está insubordinando ideológicamente y va a aplicar un adecuado impulso estatal. El impulso estatal nunca se puede decir teóricamente qué consiste, porque es como si yo le echo, ¿no es cierto?, agua a una planta que tenga una maceta. ¿Cuánta agua tengo que echarle? Y es a ojo, hermano. Es decir, depende del calor que hizo, si hizo frío, no se puede decir. Depende de las circunstancias. ¿Qué hace, se entiende, Hamilton? Hace una insubordinación fundante. Se insubordina contra el orden ideológico establecido, el orden ideológico creado por Inglaterra, que está subordinando a todos los países, incluido a Francia, y va a aplicar un adecuado impulso estatal. Entonces, una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal igual insubordinación fundante. Y todo proceso emancipatorio exitoso, todo proceso de desarrollo exitoso, es decir, de que todos comen, de que todos son hermanos en Cristo, parte de una insubordinación fundante. Ah, caramba. Usted da el ejemplo de Estados Unidos. Cualquiera podría decirme. Y esto es solo un ejemplo. Sí, pero este es el mínimo común denominador, como dicen cuando uno estudiaba matemática. ¿Puede ser comprobado por otros ejemplos? Claro. Claro, puede ser comprobado por el ejemplo de Alemania, por el ejemplo de Japón, por el ejemplo de Corea del Sur, por el ejemplo de Canadá, por el ejemplo de Australia. No vamos a hablar de todo, pero algunos sí, lo que es lo más interesante para nosotros. Siempre teniendo en cuenta que nada uno puede copiarlo, uno hace su propia receta. A partir de una idea general, uno hace su propia receta, no copia, crea, pero a partir de que sabía de qué hicieron los otros. Los norteamericanos han hecho su insubordinación fundante, no exenta de conflicto, porque el norte es proindustrialista, porque ahí nace la industria norteamericana. El sur es librecambista y no quiere saber nada del proteccionismo económico. ¿Por qué? Porque el sur vende algodón a los ingleses y con el algodón le va fenómeno. Y dice, ¿para qué tenemos que comprar los productos feos, malos y caros del norte si podemos comprárselos a los ingleses? Y ahí hay una discusión que se plantea en el Parlamento. A veces ganan los proteccionistas, a veces ganan los librecambistas. Y así van de elección en elección. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta la elección de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era decididamente proteccionista. Todo su equipo económico era proteccionista. Entonces, ustedes dirán, Abraham Lincoln ganó las elecciones e impuso el proteccionismo. No, error. Abraham Lincoln no gana las elecciones. En términos nuestros, en términos de cómo se vota en Argentina, Lincoln nunca hubiese sido presidente en Argentina de hoy. En Argentina de antes sí, porque también era como Estados Unidos por colegio electoral. Lincoln gana en el colegio electoral, pero si uno cuenta en los votos populares, perdió en los votos populares. Y la campaña fue proteccionismo o libre comercio. Proteccionismo o libre comercio. Quiere decir que la gente eligió el libre comercio. ¿Y qué hizo Lincoln? La verdad no le gusta decir políticamente incorrecto allá y acá. Lincoln dice entonces, voy a provocar al sur. Voy a provocar al sur para que el sur se rebele. Voy a provocar al sur decretando la libertad a los esclavos. Y los esclavos importan un corno. Esa es la verdad. Lincoln nunca fue antiesclavista. Nunca. No lo habían sido nadie en la élite norteamericana. Pero va a poner el tema de la esclavitud sobre la mesa para que el sur se rebele, aplastarlo militarmente e imponerle por la fuerza el proteccionismo económico. Pero en medio de la guerra, las cartas están acá, pueden ir a ver las cartas acá y acá. En medio de la guerra le escribe cartas al presidente de la Confederación, a los sureños, y le dice, muchachos, si ustedes suspenden su oposición al proteccionismo económico, los negros vuelven a ser esclavos. Yo no tengo ningún problema, me da igual. Acá es proteccionismo, libre comercio, así que elijan ustedes. Como los otros no entraron en razones, la guerra fue hasta el final, el general gana la guerra, después es presidente. ¿Y qué pasa en Europa? En Europa todos hacen librecambistas. Y vamos a ver el caso alemán. El caso alemán es muy interesante porque argentino que uno le pregunte, cree que no, profesor, pero los alemanes siempre tuvieron un gran espíritu nacional, siempre fueron ordenados, siempre fueron patriotas. ¿Así? ¿Está seguro usted? ¿Por qué no lee Hegel?
cuando dice que Berlín era un asco, que la gente tiraba su inmundicia por la calle, porque había 33 estados alemanes distintos que tenían su cancillería, sus ejércitos, sus pesos y moneda y que combatían uno contra otro y nadie se consideraba alemán, ninguno. Se consideraban prusianos, bávaros, ¿verdad? Ninguno. Y ahí aparece un hombre, elijan ustedes, providencia o azar. Yo soy católico, hablo de providencia. Mi maestro, Jean Oribe, era positivista, decía azar, y discutíamos con él, ¿no? Le decía yo, maestro, providencia. No, me decía azar, no es providencia, no importa. Aparece un hombre que es un liberal político y económico. Un hinchapelota, porque la mayoría eran principados y reinos, y este quería su república. Y entonces, naturalmente, lo terminan rajando, se va. Exiliado, se entiende, a los Estados Unidos. Es un liberal en lo político y en lo económico. El tipo era profesor universitario, profesor de política económica. ¿Verdad? Profesor de política económica. Llega a los Estados Unidos con su librito liberal bajo el brazo y el tipo no entiende nada. Dice, ¿cómo puede ser? Estos tipos hacen todo lo contrario de lo que yo explico en clase que hay que hacer y les va fenómeno, crecen como locos, al 8% anual, 9% anual, fabrican locomotoras. ¿Qué es esto? Entonces él dice, ahí me di cuenta que el libro de la vida decía la verdad, el libro de la historia, y mis libros, los que había escrito yo, decían una mentira, porque los ingleses han subordinado al mundo con la mentira del libre comercio. Y ahí se hace millonario, ¿eh? Es decir, porque se dedica a la actividad minera, tiene minas de carbón, pero como los americanos no tenían, o norteamericanos, estadounidenses, no tenían intelectuales, los sectores proteccionistas lo contratan para que escriba artículos en los periódicos, porque había que ganar la lucha de opinión pública. Entonces escribe un montón de artículos explicando qué es la falacia del libre comercio. Pero el tipo era alemán, para mala suerte de él y de su familia. Entonces dice, yo soy alemán. Como yo dije, un día soy argentino, yo tengo que volver a Argentina, soy argentino, yo vivía bien afuera, bueno, hay que volver a jugarse por la patria de uno. Entonces el tipo vuelve a jugarse por su patria, que es Alemania. Vuelve ahí, bueno, la que no le hicieron los ingleses con los servicios de inteligencia. Él escribe en sus memorias, cualquier estudiante recién recibido, él decía que tenía su cuaderno todavía manchaba por la tinta, como se escribía con pluma y no se secaba bien, cuando el cuaderno todavía era nuevito, uno manchaba todo. Es decir, se atrevía a criticarme, a llamarme ignorante, desconocedor de la política, de la historia. ¿Y él qué propone? Dice, hay que imitar a los norteamericanos. Pero ¿cómo si acá hay 33 estados y allá uno solo? ¿Cómo vamos a hacer? Imposible. Hay algún paralelo, ¿no? ¿Hay cuántas repúblicas en América del Sur? Muchas, ¿no? Cada una con su cancillería, con su ejército, enfrentados unos a otros. Nosotros nos poníamos con Brasil, a veces por el fútbol, a veces por otras cosas, con Chile. Tuvimos una guerra con Paraguay, los chilenos se pelearon con los peruanos y con los bolivianos, los peruanos a su vez con los ecuatorianos. Y dice, hay que crear un Zollverein. ¿Y qué es un Zollverein? Una unión aduanera. Ponernos de acuerdo en una gran tarifa externa común que provoque, se entiende, la industrialización de todos los estados alemanes que son independientes. Porque eso nos va a conducir a la unidad. Pero claro, todos los procesos no son iguales y cada uno tiene que inventar. ¿Y qué inventan los alemanes? No lo inventa Liszt, porque Liszt, pobrecito, le va mal. Es decir, dos industriales locos que hay de una pequeña industria lo apoyan, la gente se le muere de risa, se termina suicidando, no tiene fe. Como no tiene fe, se suicida. Se suicida en París. Pero el tipo no se da cuenta que lo que él predicaba era una semilla que estaba floreciendo, pero él no tiene fe, no logra entender esto. Quiere hacerlo en ese momento, pero la gente estaba entendiendo lo que él decía, pero era una semilla en los más jóvenes, que iba creciendo. Hacen el Zollverein. No alcanza con hacer una unión aduanera, no alcanza. ¿Por qué? Porque alcanzaba en Estados Unidos, que es un territorio que se va a convertir en gigantesco, porque ellos le van a robar a México el 60% del territorio, y entonces le van a robar las minas de oro de California, y tienen muchas materias primas para pagar la industrialización. Y los alemanes no tienen nada. No tienen nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice, bueno, ¿qué hacemos? Lo poco que vamos a tener, vamos a invertirlo, protección económica y educación. Vamos a invertirlo en educación.
van a nacer ahí la idea de crear politécnicos, el famoso Politécnico de Berlín, que después nosotros tuvimos politécnicos en Buenos Aires, en Rosario también lo imitamos, y bien, en ese caso imitamos bien. Entonces, ¿para qué? Para tener la mano de obra más experta del mundo, muy superior a los ingleses, que no le prestan ninguna atención a su pueblo y que no lo educan en nada. Pero a su vez vamos a tener los mejores ingenieros del mundo. Pero hay un problema a todo esto. Los ingleses son los que han creado la industria y saben hacer todo. Y los alemanes que dicen, bueno, vamos a ser piratas. ¿Qué quiere decir? De algo que nos acusan a nosotros muchas veces, o nos acusaron, o acusan también a la India. Vamos a agarrar un producto inglés y lo vamos a copiar tal cual, hasta que sepamos hacerlo mejor. Entonces, ¿cómo uno se recibía en los politécnicos esto? Bueno, agarraban una locomotora, la desarmaban, y la promoción esa tenía que ser capaz de reproducir la locomotora pieza por pieza hasta que quedase ensamblada. Y así copiaban todo, pero sin pagar patentes. Nada, no pagaban nada. Hoy, o ustedes son más jóvenes, ya capaz que no es así, qué sé yo soy más viejo. Se ponía en los cuchillos, en muchas cosas, hecho en Alemania, made in Germany. ¿Y cómo nace eso? Nace porque los alemanes hacían el mismo producto que los ingleses, pero era malo. Entonces los ingleses lo obligaron a poner en sus cuchillos que estuviese escrito que estaba hecho en Alemania, para que nadie comprase el cuchillo alemán hecho con acero alemán, porque era horrible, no cortaba nada, cortaba 2 bifes y no se afilaba más. Entonces le dijeron, poné Made in Germany por lo menos, ya que me vas a copiar, poné que lo hiciste vos. Lo que era un símbolo de mala calidad, los alemanes lo transforman en un símbolo de calidad absoluta. ¿A través de qué? De invertir la poca plata que tenían en educación. Educación de su clase trabajadora, para crear técnicos, para crear ingenieros. Ese es el gran secreto alemán. Proteccionismo, pero le agregan algo que los yanquis no tenían. Es decir, la educación pública, estatal, gratuita, para todos. Está para todos. Está gratuita. Entonces el hijo de un obrero va a poder ser ingeniero. En América nunca fue así, en Norteamérica, nunca. Fueron siempre privadas y carísimas. Los ricos van a la universidad, los otros que se jodan. Pero eso le dio una ventaja a los alemanes gigantesca. En 1910 ya producían más acero que los ingleses y habían hecho una fase nueva de la revolución industrial, que era la revolución química. ¿Está? Otra vez, ¿qué hicieron? Se insubordinaron contra el orden ideológico establecido, más un adecuado impulso estatal. Bueno, cualquiera me dirá, como dicen en clase, profesor, eso eran alemanes, eran norteamericanos, es decir, lo que usted dice no es válido, porque no es universal. Está dentro del marco de Occidente. Muy bien, es una crítica totalmente válida. Puede ser que lo que yo diga sea solo parcial. Y entonces, ¿por qué no nos fijamos un poco en la historia de Japón? La historia de Japón, 1853, 52. Llega a Japón el Comodoro Perry. Comodoro Perry, imagínense que parecía un John Wayne, se entiende, con pistola, pero en un barco. ¿Japón qué había hecho? Japón se había aislado del mundo. Por eso yo dije, un aislamiento o una provisión sin un impulso estatal positivo no sirve para nada. Se había aislado del mundo, hasta el 1550 tenía el mismo desarrollo que tenía Inglaterra, España, Francia, sus samuráis, espadas perfectas, ¿está? Pues se había aislado porque tenía miedo de que lo invadieran del contagio, pero no había hecho nada positivo. Seguía en estado semifeudal, con sus samuráis, espadas magníficas, ¿está? Y con la prohibición de desembarco de cualquier occidental en sus costas porque era automáticamente asesinado. Quien lo recibía y el occidental que bajaba. Tenía una sola ventana abierta al mundo, que era la isla de Aramaco. No me olvidé, ya me va a acordar. Una sola ventana abierta al mundo. No servía para nada. Que se la habían dejado en manos de los holandeses. De ahí que algunos japoneses supiesen holandés. Llega el Comodoro Perry y, bueno, los japoneses no se vayan a creer que eran gente especial. Porque todos también creemos nosotros que los japoneses siempre fueron disciplinados, trabajadores, cumplían horarios. ¿Qué horario cumplían? Dormían la siesta, como en Santiago del Estero. Por eso los ingleses, cuando la analizan, dicen, estos tipos nunca se van a convertir en una potencia industrial, porque a todo el mundo le gusta dormir la siesta. Y claro, ¿qué va a hacer en Japón? Si no dormir la siesta, si después que trabajé en la agricultura, ¿qué voy a hacer con ese solazo que hay en algunas partes? Duermo la siesta. Si no soy tarado, si no el sol me quema la cabeza. Y salgo a las 4 o 5 de la tarde, lógico, como en Santiago.
Llega el Comodoro Perry, suben los samuráis arriba del barco, dice, están equivocados, ¿qué traje tan bonito, qué espada tan bonita? Desde que se inventó el Colt 45 se acabaron los guapos. Pam, pam, se tira 2 cañonazos y los japoneses mandan el informe al emperador, estamos fritos al horno. Los japoneses se creían que era un pueblo elegido por Dios, como tantos otros pueblos se creen lo mismo. Entonces creían que los occidentales no sabían si eran una mezcla de perro con hombre o de hombre con perro, porque eran barbudos. Dicen acá los hombres perros, los perros hombres, tienen armas que no conocemos qué son. Estamos fritos al horno. ¿Y qué hace Perry? Los obliga a firmar lo que se va a conocer como Tratado de Desiguales, es decir, al libre comercio. Los Estados Unidos, que era proteccionista, fíjese la paradoja, Estados Unidos, que era proteccionista, los obliga a ellos a ser librecambistas. ¡Qué pistola, Vos sos proteccionista y vas con un barco a imponerle libre comercio a otro. Cuando los ingleses se avivaron, fueron también los ingleses, fueron los franceses, todo el mundo. Firmaron tratados desiguales con todos. Causó una conmoción en Japón, porque un pueblo que se cree que es el pueblo elegido por Dios y que los otros no son seres humanos, cuando es dominado, se quiere suicidar. Entonces, apareció un Sarmiento, siempre aparece un Sarmiento. Hay uno que apareció acá hace poquito, la semana pasada también. Sarmiento parece que resucita. Que dijo, el problema somos nosotros. Japón no es el problema son los japoneses. Como el que dijo acá, la Argentina está bárbara, el problema son los argentinos, ¿no? Hay que matarlos a todos, ya nos estamos encargando de eso. Ah, qué bien. Qué buen muchacho, ¿no? Entonces aparece un Sarmiento que dice, no, el problema es que la raza nuestra es una basura, una porquería. Mejor hay que traer europeo, norteamericano, que se acueste con las chicas nuestras, a ver si así vamos mejorando la raza. No, el problema no era la raza nunca es un problema, no existe ese problema de la raza. El problema es que han quedado retrasados en la historia de la humanidad porque no han hecho la revolución industrial. Son los japonesitos, que no son tontos, o muchos no lo eran, mandan una comisión a que recorra el mundo, empezando por San Francisco, hacen la vuelta al revés. Van a Estados Unidos, después van a Europa, vuelven. Qué curioso, se entrevistan con Bismarck y Bismarck le da un solo consejo, no tomen deuda externa, hagan lo que quieran, no tomen deuda externa, si se endeudan están perdidos, van a ser una colonia para siempre. Curioso, ¿no? El alemán sabe de qué habla, no tomen deuda externa. Y entonces los tipos dicen, le explican al emperador, a la clase dirigente, acá el tema es que esta gente hizo la revolución industrial y nosotros todavía estamos haciendo espada soplando ahí, somos tarados. ¿Y qué hay que hacer? La revolución industrial, hay que industrializarse. ¿Y cómo hicieron los norteamericanos? ¿Ustedes averiguaron? Sí, averiguamos. Hicieron con proteccionismo económico. Y los alemanes también. No podemos porque firmamos los tratados desiguales. Si no cumplimos los tratados, mañana nos invaden. Y entonces ahí el Japón inventó su propia insubordinación fundante. Toma la idea norteamericana, toma la idea alemana, pero no puede copiarla, tiene que crear algo nuevo. ¿Y qué hacen? Dicen, vamos a estatizar las únicas minas que tienen, que la única producción exportable, las minas de cobre, oro y plata, que son muy poquitas. Las vamos a estatizar. Y con el dinero que saquemos de eso, vamos a crear la industria. ¿Y cómo? ¿Saben ustedes cuál fue la primera industria que crea el Japón? Estos tipos estaban tan atrasados que lo que llamaba la atención eran los fósforos. No tenían fósforos. Entonces, ¿qué es eso de los fósforos? Fíjate, parece magia. Son como brujos, estos tipos prenden fuego rápido. Entonces, crean la primera fábrica estatal de fósforos. Y después, todas las fábricas las va a crear el Estado. ¿A quién pone a cargo? A samuráis, que en realidad eran hombres religiosos, eran una especie de monje militar, o de militar monje, eso era un samurái, es decir, un profundo contenido religioso, pero era un militar monje, un monje militar, al frente de las fábricas. Y así crean toda la industria, toda. Claro, se dan cuenta que hay que tener barcos. Y entonces, porque ellos ¿qué hacían? Compraban lo que llamaríamos la industria llave en mano. La compraban a los europeos y la instalaban, pero no fabricaban la máquina. Entonces, no tenían astillero. Entonces, vamos a hacer un astillero. Para hacer un astillero lo hacemos, necesitamos planos para los barcos. Y entonces, ¿qué hacemos? Le compramos el plano a los ingleses. No había
duda alguna que los ingleses tenían la mejor marina del mundo y los mejores barcos del mundo. Imagínense ustedes esta escena, ¿no? En Japón no se embroma mucho con el emperador, ¿eh? Imagínense ustedes que hacen el primer barco y el barco lo van a botar, ponen el barco en el agua y el barco vuelta a campana. Chao, no sirvió para nada, se hundió. 3 barcos así. Hasta que los japoneses dicen acá nos están vendiendo gato por liebre. El problema debe ser que nos venden planos que son malos, que tienen una falla. Claro, tenían la falla que estaban descentrados. Entonces dicen lo que hay que hacer es tener facultad de ingeniería. No sabemos nada, no importa. Vamos a becar a nuestros estudiantes para que estudien ingeniería en los Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y después vuelvan y van a dar clase acá y vamos a tener nuestros propios ingenieros. Toda la industria la crea el Estado, toda. Desafío a cualquier liberal que me traiga un solo ejemplo. Toda la crea el Estado. ¿Y después qué hizo? Bueno, cuando ya estaba hecha, le dije a los samuráis, Leonardo, ¿cómo andás con la fábrica de fósforo? Fenomenal, me salen ahora 10 puntos, no se rompe más ninguno. Es tuya. Y vos, Gabriel, ¿cómo andás con la fábrica de zapatos? Fenomenal, ya al principio no servían para nada, se agujereaban, ahora más o menos caminamos con esos zapatos. Es tuya. Es decir, creó una burguesía nacional, le regala las fábricas a los samuráis. Claro, el Estado no es estúpido. Como el Estado no había mucho mercado interno, el principal consumidor era el ejército japonés que se estaba construyendo. Entonces, si el tipo no se portaba bien, el ejército dejaba de comprarle. Y portarse bien, ¿qué quiere decir? Que no reinvertía. Que no reinvertía en su propia fábrica. Entonces, ahí, chao, fuera. Toyota, Japón. Los norteamericanos son los primeros que hacen, todo el mundo lo sabe, la gran producción de autos en serie, Ford, el famoso Forte. Los japoneses quieren hacer lo mismo. Y van a consultarle a un tipo que se llamaba Toyoda. No Toyota, Toyoda se llamaba. Le dicen, ¿vos, Toyoda, podés hacer auto? No, querido, auto no. Yo juego con los autos, los armo y los desarmo porque es un hobby mío. Yo hago máquinas de coser. ¿Qué era la máquina de coser Singer inglesa que ellos copiaban? Auto es otra cosa. Entonces auto no podemos hacer. Momentito, no dije que no se puede hacer, pero con mucho tiempo. Es decir, tenemos que mandar a estudiar gente afuera, mandar obreros que sean obreros en Ford, en General Motors, y mandar a mi sobrino. ¿Y por qué a tu sobrino? Ya van a ver por qué al sobrino. Obrero porque iban a aprender a ser obreros industriales. Ingeniero porque iban a aprender todo lo relacionado. ¿Y el sobrino para qué? Muy sencillo. Porque hay que sobornar a los norteamericanos, a los gerentes, ingenieros, para comprar planos, hacerlos, se entiende, en Japón sin pagar nada. Otra vez, como los alemanes, piratear, claro. Todos hicieron lo mismo, todos. Nada más que cuando se convierten en potencia, van a perseguir a los otros piratas más jóvenes, pero ellos fueron piratas. No tienen nada que perseguir, no tienen autoridad para perseguir a nadie. Y entonces hacen la industria Toyota. Pero ¿qué pasa? Japón todavía es pobre, es un país industrial pero pobre. ¿Quién va a comprar los autos? Nadie, no hay mercado. Ahí el Estado interviene. ¿Y qué hace? Una línea de crédito para que todo el mundo pueda hacerse taxista, comprar un auto para que sea taxi. ¿A quién se lo va a comprar? A Toyota. Y en el fondo, ¿qué era eso? Si no era un subsidio directo a Toyota. ¿Qué era si no era eso? Un subsidio a Toyota. Que ya no se llama más Toyota, sino Toyota, porque no sonaba para el marketing. Así toda esa industria es un fracaso. En la década del 60 creen que están en condiciones de tener un auto competitivo a nivel mundial e intentan montar una cadena de representantes en Estados Unidos y llevan su primer autito allá. Fracasa de forma absoluta, fracaso total. Ahí provoca un shock emocional en Japón. Dicen, bueno, hace de 1930 que intentamos esto y no hay forma. El auto no es competitivo, este proyecto hay que archivarlo, no se le puede dar más guita a Toyota. Y Toyota tiene razón, pero pido 10 años más. Si a los 10 años no logramos un auto competitivo, no queremos más un solo peso del Estado. En el caso no eran pesos. ¿Y qué pasó? Los tipos en 10 años lo lograron. A los 10 años, el primer gran éxito de Toyota en el mercado norteamericano, hacen el primer auto competitivo japonés a nivel mundial. Pero Toyota creció por el libre juego de oferta y la demanda. Toyota fue subsidiada absolutamente por el Estado.
Cuando acá en Argentina estábamos intentando hacer lo mismo con la fábrica Siam, que hacía el famoso Siam Di Tela, cuya fábrica ahora queda en ruina en Lanús, cada vez la veo cuando voy a dar clase, acá dijeron, no se puede ayudarte más. Y vamos a abrir el mercado. Y entonces fundimos nuestra fábrica propia de automotores, propia. Y hay más casos, sí. Vamos a ver el último, o dos últimos más. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo andamos? Bien, bueno. Entonces vamos a ver dos más en vez de uno. Uno que me interesa mucho. Los dos me interesan mucho. Uno es de un lugar. Yo nací en 1963. En ese año, en este lugar, en el año de la década del 60, ¿usted cocina? O a un hombre que cocine, me da igual, hombre o mujer que cocine. ¿Quién cocina? ¿Vos cocinás? ¿Cuántos huevos por semana? ¿Estás casado? ¿Estás solo? ¿Cómo estás? ¿Tenés una pareja? Son dos. ¿Cuántos huevos comés por semana? ¿Cómo te llamas vos? Matías, el barbudo Matías come 21 huevos y no tiene hijos. Si le ponemos, entiende, 2 hijos, ahí estaríamos en ¿qué? En 40 huevos. ¿No es cierto? Bien. ¿Saben cuántos huevos comía este país por semana? 3 huevos. 3 huevos. ¿Y quién lo comía? El jefe de familia, porque iba a trabajar a la fábrica, si no, no tenía fuerza para levantar nada. 3 huevos por semana. 3. ¿Saben qué es ese país? Corea del Sur. Corea del Sur, los tipos comían 3 huevos por semana. Un obrero comía 3 huevos por semana, no tenía otra cosa. Y después arroz. Era su única fuente de proteína. 3 huevos y arroz. Y arreglarse. Hoy los coreanos dan vuelta por el mundo gastando su dinero para pasear en España, se lo ve en Italia, se lo ve en Inglaterra. Bueno, pero dirá, profesor, usted da ejemplos que no son imitables porque ahí en Corea usaron la fuerza, una dictadura, nosotros no queremos eso, yo tampoco quiero eso. Entonces vamos a hacer un último ejemplo, el ejemplo de Canadá, donde no hubo uso de la fuerza. Fue una insubordinación fundante, pacífica, sui generis, porque se hace dentro del Commonwealth, es decir, dentro de algo que es parte de los dominios británicos. Y ahí aparece una cuestión interesante, porque Corea, claro, Corea tiene la superficie del Chaco y la misma población que Argentina. Es increíble, ¿no? Tiene la superficie del Chaco, 90 y pico mil kilómetros cuadrados. La superficie del Chaco y la misma población. Y de eso del Chaco hicieron una superpotencia industrial, sin nada. ¿Cómo? A través de una insubordinación fundante. Los detalles lo encuentran en el libro, porque yo no puedo dar los detalles. Acá está, insubordinación y desarrollo. Pero bueno, vamos a dar ejemplo de Canadá, porque es más parecido a nosotros. Canadá tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, pero en realidad la parte productiva es como la nuestra, 2 millones, 3 millones. Casi siempre tuvimos la misma población. ¿Y qué pasó con Canadá? En la segunda mitad del siglo XIX aparece un tipo que se llama John Macdonald. Este John Macdonald es curioso, porque cuando uno lo lee, parece que está leyendo a un autor argentino de la década del 40, del 30, parece que está leyendo a Jauretche, habla de la necesidad de una industria nacional, de tener un pensamiento nacional. Curiosísimo. Y que este tipo era el jefe del Partido Conservador. Había un partido conservador y un partido liberal. Y él dice, tenemos que crear una industria canadiense. Le responden imposible, porque Canadá es una provincia británica. No es una provincia, es un dominio. Que elige un primer ministro, pero cuyo gobernador lo pone la reina. Lo pone, se entiende, Gran Bretaña. Y entonces él predica la necesidad de tarifas proteccionistas y de industrializarse. Pero Inglaterra le dice, no, mirá, dentro del Commonwealth no puedes hacer eso. Entonces él dice, bueno, ¿qué pasa? Dentro del esquema inglés no puedo. Pero si yo convenzo a los canadienses de que nos independicemos, los Estados Unidos nos comen, pues se quieren quedar con Canadá.
Se quiere quedar Trump con Canadá ahora, imagínense en aquella época. Dicen los norteamericanos, la miraban al Canadá como el gato mira al canarito, me lo como. Ni bien se independiza, o le quito el 60% o me lo como todo. Capaz que le dejaban Montreal y Quebec ahí como Canadá y Ottawa y el resto se lo comían los norteamericanos. Por eso habían comprado Alaska, para tener continuidad. Entonces McDonald's dice, si me independizo, me comen los yanquis. Si no me independizo, no tengo industria y vamos a ser siempre un lugar miserable. Tenía la cuadratura del círculo. ¿No puedo usar la violencia? No, porque la violencia conduce a la independencia los yanquis me comen. Entonces, el tipo hace un trabajo de persuasión para ganarse a la población en la idea industrialista y decirle a los ingleses, miren, ustedes tienen dos posibilidades. Nosotros queremos industrializarnos. Si ustedes nos obligan, es la independencia. Pierden ustedes y perdemos nosotros. Porque ustedes están todavía en competencia con los norteamericanos. Entonces pierden ustedes y perdemos nosotros. Y hay los ingleses que ya habían tenido la dolorosa experiencia de la guerra con los estadounidenses, que eran sus hermanos o sus hijos, no quieren una guerra. Y entonces le van a permitir a McDonald's hacer lo que él quiere, a condición de que le gane al Partido Liberal. Porque el Partido Liberal es a ultranza librecambista. A ultranza librecambista. Entonces tiene que ganar la conciencia de cada uno de los canadienses. Ganar las elecciones y convencerlos a los canadienses que necesita un proyecto industrial. Y entonces él hace una campaña de discurso fabulosa y donde dice de todo a los ingleses, le dice de todo a los industriales ingleses que quieren que el Canadá sea una India blanca, si quiere decir una cosa subdesarrollada siempre, que nos venden porquerías, que ellos tienen que ser un país industrial. Y al final dice, bueno, pero la reina no puede querer ese destino para nosotros, que seamos un pueblo miserable. Es decir, deja abierta siempre la puerta a una negociación con los ingleses. Tensa la cuerda, pero no al momento de la ruptura. Para que los ingleses entiendan que si él gana las elecciones, no quiere la ruptura. Gana las elecciones. ¿Está? Primer mandato, lo van a acusar de corrupción. ¿Está? Chao McDonald's. Se hunde McDonald's acusado de corrupción. Vuelve el Partido Liberal. Y recién después vuelve a ganar McDonald's. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Y por qué lo acusaban de corrupción? ¿Y cuál era la idea de McDonald's? ¿Y cómo industrializarse? Porque primero quiere poner barrera proteccionista. Pero tiene un problema. Los ingleses uno y los yanquis el otro. Y aparte, la gente le dice, ¿cómo vamos a crear una industria al lado de la industria norteamericana? Que está enfrente, en los Grandes Lagos. Estás loco. No será nunca competitiva. Y el tipo dice, bueno, vamos a ver, dice. Nosotros no tenemos ferrocarril. Entonces vamos a hacer un ferrocarril. Y el ferrocarril nos va a permitir sacar nuestra producción agrícola al mercado mundial y con ese dinero invertirlo en la industria. Entonces, ¿cuál era la solución más sencilla? Si ustedes se fijan en el mapa de Canadá, la línea que separa Estados Unidos y Canadá, una línea recta, acá están los lagos, acá están las praderas. Los yanquis ya han construido el ferrocarril del Atlántico al Pacífico. Lo más lógico era hacer pequeños trencitos que unieran la pradera canadiense con la línea de ferrocarril norteamericana. Ahí rápidamente, en 2 o 3 años, hacía el ferrocarril, se sacaba la mercadería y el trigo se estaba exportando y se obtenían divisas. Y McDonald's dice, ni cagando, de ninguna manera, porque eso nos va a convertir siempre en una colonia norteamericana y no vamos a tener industria. Vamos a hacer nuestro propio ferrocarril que va a ir del Atlántico al Pacífico, del este al oeste, en línea absolutamente horizontal, no vertical, porque ese ferrocarril va a vertebrar el Canadá, le va a dar unidad geopolítica y cultural al Canadá, pero además dice, no quiero construirlo con capitales norteamericanos ni británicos, ni con productos británicos y norteamericanos. Vamos a hacer un ferrocarril muy lento, va a ser de construcción lentísima, pero todo lo que se pueda hacer hecho en Canadá va a ser hecho en Canadá. Entonces, el origen de la industria canadiense es la industria ferroviaria, lenta, no rápida, ¿está? Pero fue el origen de la industria. Vagones, ruedas, todo lo que se pueda hacer en Canadá será hecho en Canadá, ¿verdad? Y entonces se reúne con los industriales, una vez que está el ferrocarril hecho, las praderas empiezan a ponerse en funcionamiento. ¿Y quién corno va a cultivar las praderas si no hay gente en Canadá? Europeos, claro.
van a venir inmigrantes como vinieron acá. En el caso de ellos son más del norte, suecos, noruegos, dinamarqueses, irlandeses. Acá vinieron otros. Y entonces los tipos le dicen, bueno, ¿y cómo vamos a darle la tierra a estos tipos? Bueno, le damos, dice alguno, un pedazo de tierra, que la cultiven y ya está. No, dice McDonald. La cultiven y ya está, no. De ninguna manera. Si le damos a este inmigrante, que es extranjero, un pedazo de tierra y que se va a hacer propietario de esta tierra, que es tierra del Canadá, para él, su hijo y su nieto, va a tener una obligación. La obligación es que el trigo que produzca, se lo tiene que vender a una empresa que va a crear el Estado. El Estado va a tener el monopolio de la exportación del trigo y nos lo tiene que vender a nosotros, al precio que nosotros digamos. No lo vamos a hacer matar de hambre, no. Queremos que crezca porque queremos que consuma, pero no lo va a vender al precio del mercado internacional. La diferencia nos la vamos a quedar nosotros, el Canadá, porque por eso le regalamos la tierra, que no es de él, es del Canadá. Y entonces crea lo que nosotros intentamos hacer acá, hoy denostado por todo el mundo en la historia argentina, que fue el IAPI. Así es, lo crean los canadienses. Nosotros no lo inventamos, lo crearon ellos, lo creó McDonald's, ¿no? Porque entonces se quedaba, se entiende, con el diferencial de lo que le pagaba al agricultor y lo que venía en el mercado mundial, y tenía el dinero para la educación y la industria. Educación sin industria no hay, y industria sin educación no sirve para nadie, y viceversa. Y entonces McDonald's ¿convence a todos los canadienses? Sí, porque el programa es, en su segundo gobierno, absolutamente exitoso. Es tal el peso, se entiende, del éxito económico que ha logrado, que el Partido Liberal, cuando llega al gobierno, ya va a adoptar el programa de McDonald's. Nunca más se atreve a predicar el libre comercio. Y no lo van a aplicar hasta el famoso tratado del NAFTA. Ya estamos en el siglo, se entiende, en el 1900 y pico, caído, se entiende, el muro de Berlín. Entonces el caso de Canadá es sumamente importante para nosotros, porque a fuerza de ser sincero, claro, el tema de Estados Unidos no se resuelve por las buenas, se resuelve por las malas, con Abraham Lincoln. El caso de Alemania se resuelve por las buenas hacia adentro, pero por las malas hacia afuera, porque para conseguir la unidad nacional inventan la guerra contra Francia. Y ahí es Bismarck que hace la unidad nacional, que ya para hacer realidad lo económico hace la unidad política, pero busca un enemigo externo, hay una guerra, tampoco nos sirve. ¿Está? El caso japonés no sirve más, no es violento, aunque hay un momento de mucha tensión con la revolución Meiji. El caso coreano no es copiable, son otras condiciones sociológicas distintas a las nuestras, eso no es. Se pueden obtener principios generales, pero no es imitable. El caso más parecido a nosotros, que es una insubordinación pacífica, donde se gana la batalla cultural, donde se gana la mente de la gente, y la gente dice, este proyecto es el correcto para todo el Canadá, y lo dicen los de izquierda, los de derecha, conservadores y liberales, todos. Entonces ese es el caso para nosotros, digamos, que más tendríamos que estudiar. Pero el hecho es muy sencillo. Yo también podría hablar del caso de Australia, podría hablar del caso hasta de Suiza. ¿Está? La gente, yo vivía en Suiza, la gente no sabe por qué toda la industria suiza está al lado de la frontera alemana, en Basilea. Basilea es una ciudad que está del lado alemán, se llama Basilea. Del lado suizo se llama Basilea, Basel en alemán. ¿Y por qué está la industria farmacéutica suiza ahí? Muy sencillo, porque los suizos eran unos bandidos bárbaros. Es decir, ese río, no se imaginen ustedes que es el río de la Plata en el río Paraná. El río Rin, yo, desde que nunca fui un nadador, lo cruzaba a nado. ¿Está? Y me divertía haciendo que los tipos me tocaban el silbato, porque en esa época no se podía cruzar. Entonces yo cruzaba un lado. Entonces, ¿qué pasaba? Copiaban, es decir, los sobornaban a investigadores, científicos alemanes que estaban del otro lado para que llevasen los inventos a Suiza. Los suizos lo hacían sin pagar patente ninguna. Ahora persiguen a los indios, quieren que le paguen patente por el invento que hacen ellos. La historia de los piratas siempre así, ¿no? Y entonces crean su industria farmacéutica y química así, robándole todos los inventos a los alemanes. Los alemanes los presionaban. Iban a hablar con la Confederación, pero ustedes saben que es un país muy particular,
porque el presidente de la Confederación rota, no es elegido por el Parlamento, pero va rotando de cantón en cantón. Entonces el tipo decía, mire, lo solucionamos, mando una ley al Parlamento para que nosotros somos un país decente, esto no puede ser. El Parlamento para reprimir la piratería farmacéutica, fenomenal. Los alemanes decían, está todo ok, perfecto. A los 3 años volvían los alemanes, ¿y qué pasó? Se encontraban con otro tipo. O a los 6 meses con otro tipo. Y le decía, mire, no sé, yo no hablé nunca con usted, pero el Parlamento cuando presentamos eso votó en contra. Y como somos una democracia y votan en contra, ¿qué podemos hacer? Es decir, todos los países que se industrializaron, todos los países que llegaron al desarrollo, ¿está? Con sus defectos, claro está, hoy podríamos hacerlo mucho mejor, sin dañar la naturaleza ni a nadie. Todos fueron producto de una insubordinación fundante. Es decir, de una insubordinación ideológica más un adecuado impulso estatal. Y ustedes tienen hoy que los Estados Unidos, para crecer y desarrollarse, rechazó el libre comercio. Porque el libre comercio no es una teoría científica, no es un principio científico, es absolutamente falso. Es como un pañal, un instrumento. Se necesita cuando uno es bebé y se usa. Y cuando no, se lo tira. Pero cuando uno se vuelve viejo, Dios no quiera que me pase, capaz que tiene que volver a usarlo de nuevo. Capaz que tiene que volver a usarlo de nuevo. Y es lo que está haciendo Trump. De vuelta usa un pañal. De vuelta vuelve al proteccionismo. ¿Por qué? Porque se quedaron retrasados. Su industria no puede competir con nadie. Y entonces vuelven a lo que hicieron antes, porque es un instrumento. Y si logran competitividad, lo van a desechar y obligarnos a nosotros a ser librecambistas. ¿Pero qué pasa? Muchachos, avívense. Mientras que los Estados Unidos adopte el proteccionismo económico y use el pañal, no van a tener ningún argumento si nosotros hiciésemos lo que ellos están haciendo, no lo que dicen que hay que hacer, para criticarnos. Se le acabó la crítica a ellos y a cualquiera, porque mire, lo está haciendo Estados Unidos. ¿No está? ¿Usted por qué me quiere acusar a mí o sancionarme a mí? Sanciona a Estados Unidos si puede. A ver si puede, ¿no? Entonces, es para nosotros una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro también, ¿por qué? Porque el mundo está por primera vez en un gran conflicto. Y no hay que asustarse de los conflictos. Cuando hay lío en el centro, hay fiesta en la periferia. Cada vez que nosotros salimos adelante es porque los otros están distraídos en sus disputas internas y no nos joden más. Así fue con Irigoyen, así fue con Perón. Si la ventana nuestra de oportunidad se abre cuando los otros tienen problemas. Usted dirá, usted es una mala persona y le desea el mal a los otros. No le deseo mal a nadie. Digo que cuando los otros tienen problemas nos va bien a nosotros. ¿Está? Tenemos que usar nuestra ventana de oportunidad. Esta es una ventana de oportunidad. Están ahí, se están peleando, pero esa pelea se va a terminar. Se van a sentar en un nuevo Yalta. Se va a sentar el chino Chinchulí, Chen Xiaoping, se va a sentar, se entiende, el loco de Trump, el loco de Putin, y va a haber un nuevo Yalta y se van a repartir el mundo. Y ahí en ese momento la ventana de oportunidad se habrá cerrado. Por eso es la hora nuestra hora. Y en el momento que es nuestra hora nosotros la estamos desperdiciando. Está aniquilando la poca industria que nos queda. En vez de hacer lo que los yanquis hacen, hacemos todo lo contrario. Abrimos nuestra economía y sometemos a nuestra gente a la pobreza y a la miseria. Justo que es nuestro gran momento. Porque después esa ventana se va a cerrar. Por eso la insubordinación fundante, en términos históricos, y no quiere decir hoy, mañana o pasados, tenemos no más de 10 años, 15 años, es ahora o nunca. Muchas gracias. Cuando la noche es más oscura, es porque va a amanecer. Y nosotros volveremos a amanecer. ¿Está? Volverá tarde o temprano el pueblo argentino a ponerse de pie y a no permitir ser un pueblo, se entiende, que no sea un pueblo de hermanos. A no permitir que en Argentina haya un hermano nuestro que no tenga para comer, que no tenga un techo donde guarecerse. Nosotros no vamos a permitir eso.
no vamos a permitir ver la miseria de los argentinos. En un momento determinado, otra vez comenzaremos a andar, otra vez volverá a salir el sol. Muchas gracias.